días. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Cristian Saldarriaga, Jason Roballo, quien les habla, Freddy López, nuestra tutora Sonia Calderón. La actividad que presentamos, la 8.2, versión definitiva de la información previa y el primer objetivo. Nuestra unidad didáctica se llama volumen de prismas triangulares. El índice de las presentaciones es, primero, problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos. Segundo, problemas que no hemos podido resolver. Tercero, cuestiones que consideramos originales del trabajo. Cuarto, contribuciones a los demás grupos. Y por último, las referencias. En cuanto a los problemas que tuvimos y cómo los resolvimos, en primer lugar está cómo estructuramos el documento de la actividad 8.2. Decidimos hacerlo en dos apartados grandes. En el primero está la tarea diagnóstica. Ahí asociamos los conocimientos previos, los errores asociados a los conocimientos previos, la formulación de la tarea diagnóstica, las sugerencias metodológicas, y luego en el otro apartado están las tareas de aprendizaje para el objetivo 1, en la cual presentamos y describimos cada tarea, teniendo en cuenta el orden y lo descrito en el apartado 6 de los apuntes del módulo 8. Otro problema que tuvimos es cómo le damos al lector los aplicativos de la tarea T1.1 fórmulas. Entonces nosotros decidimos en el momento de presentar la tarea y mencionarle que se va a hacer por medio de los aplicativos en GeoGebra. Colocamos un pie de página y en el pie de página está el enlace y el lector al darle clic lo lleva a una carpeta de Google Drive donde están los 5 aplicativos que trabajamos la tarea T1.1. Otro problema que tuvimos es cómo describimos las tareas de aprendizaje sin extendernos. Sabemos que son muchos elementos de las tareas de aprendizaje, entonces tratamos de ser lo más concretos en el momento de escribir estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo del sistema de representación de la tarea 1.1, el cual mencionamos que usamos el representación ejecutable al usar los aplicativos en GeoGebra y el sistema de representación simbólico al usar las expresiones algebraicas que permiten relacionar las dimensiones del prisma con su volumen. Otro problema es cómo explicamos los caminos de aprendizaje de cada tarea. Entonces, estos caminos de aprendizaje se explican a partir del grafo de criterios de logro de cada tarea. Decidimos no nombrar caminos de aprendizaje, sino nombrarlos como estrategias de solución. Además, a la hora de describir el grafo de criterios de logro de cada tarea, tratamos de ubicar al lector dándole un punto de inicio, un punto central y un punto final del grafo. En cuanto a los problemas que no hemos podido resolver, el primer problema que tuvimos es cómo nombramos el documento de las correcciones de la actividad 8.1. Entonces nosotros no sabíamos si seguir la secuencia de los documentos en el repositorio nombrándolo como borrador y después como parte final, o simplemente continuábamos nombrándolo como parte final y le actualizábamos la fecha. Nosotros decidimos realizarlo de la segunda manera, simplemente irle actualizando la fecha y irlo subiendo a los repositorios. Entonces no sabemos si eso que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Otro problema que tuvimos está relacionado con los títulos en la actividad 8.2. En la socialización de la actividad 8.1, nuestro formador Pedro nos dijo que los títulos, el GT no estaba en el documento. Entonces nosotros inicialmente seguimos esa observación, pero al llegar a la descripción de las tareas, como son muchos los elementos y son 3 tareas, observamos que el título de tercer nivel, la información no queda muy organizada para estos elementos. Entonces lo que hicimos fue, a manera de ensayo, colocar esa información en otra plantilla y mirar qué pasaba si colocábamos el estilo GT. Entonces ya al llegar a la descripción y la presentación de las tareas, mirábamos que los elementos quedaban en título de segundo nivel y ya mirando el documento general observamos que la información era más organizada para el lector de esa manera. Por lo tanto, decidimos utilizar el título GT en el documento, pero no sabemos también si eso que hicimos está bien o está mal. En cuanto a las cuestiones originales del trabajo, todo lo que tiene que ver con las tareas diagnósticas, la tarea T1.1 fórmula, la tarea T1.2 velas, la tarea T1.3 columnas para puente, son propias de nuestro trabajo, diseñadas por nosotros mismos. Adicional a todos los elementos de ellas, en la tarea T1.1 están los aplicativos. En la tarea T1.2 y T1.3 hicimos unos moldes que los ubicamos en el anexo de los imprimibles de las tareas de aprendizaje. Otra cuestión original del trabajo son los contextos de las tareas T1.1 y T1.3, que son muy cercanos a la cotidianidad de los estudiantes. A manera de ejemplo tenemos aquí el contexto de la tarea T1.2,
teniendo en cuenta el marco conceptual PISA, lo asociamos con un contexto social, realiza la comunidad educativa de un colegio para recolectar fondos y arreglar la cancha de microfútbol. Otra cuestión original de nuestro trabajo son las sugerencias metodológicas de la tarea diagnóstica y de las tareas de aprendizaje, pues estas sugerencias las hicimos con base al diseño y a la implementación de nuestra unidad didáctica. Aquí tenemos un ejemplo de una sugerencia metodológica de la tarea 1.3, en donde le decimos al lector que use la regla del programa Word para constatar que las medidas descritas en los moldes sean las correctas, debido a que pues si se imprime y alguna medida se altera, el desarrollo de la tarea se ve afectada. En cuanto a las contribuciones de los demás grupos, nos pareció importante hacer la estructura que realmente mostré en la diapositiva 5, pues hay mucha información que organizar y esa estructura pues, nos va llevando a que la información quede más organizada posible. Otro aspecto importante es identificar en el momento que escribimos las tareas, le da una idea, pero lo invitamos a que consulte los documentos anexos respectivos de cada uno. También nos sirvió volver a leer los apuntes de los módulos anteriores, en especial los apuntes del módulo 4, donde están los elementos de las tareas de aprendizaje. Otro aspecto que puede contribuir a los demás grupos está la organización del tiempo para trabajar en los documentos, pues debido a que son documentos extensos que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar y sobre todo al mismo tiempo, con el grupo decidimos organizar el tiempo de tal manera que podamos cumplir con las actividades. Otro aspecto importante que nos pareció es comunicar a la hora de hacer cambios en los documentos, en los documentos que teníamos en la carpeta compartida de Google Drive, pues debido a que, como los demás grupos hacen, nosotros también inicialmente organizamos el documento entre todos los integrantes, luego nos dábamos una pausa y cada integrante del grupo pues, leía de manera individual los documentos, hacía algunas correcciones, algunos cambios, y es importante que entre nosotros nos comuniquemos porque si los tres hacemos cambios al mismo tiempo en la carpeta de Drive, puede que se genere conflictos y puede que se dañe el documento también. Y por último, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.